Hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta, no en la oración, no en el grupo de estudio, no con el pastor, ni con el amigo de más confianza, porque suena demasiado a acusación, suena demasiado a duda, suena como si, al hacerla, algo se rompiera definitivamente. La pregunta es esta: ¿y si el silencio que siento no es de Dios o sino mío? No el silencio de alguien que buscó y no encontró, el silencio de alguien que, en algún momento, dejó de estar realmente presente, que siguió con los rituales, la oración, la lectura, los domingos, pero que por dentro fue construyendo una distancia que no supo nombrar, que siguió hablando a Dios, pero dejó de estar dispuesto a escuchar. ¿Y si esa es la verdad que más cuesta enfrentar? Quédate, no para recibir una condena, para encontrar algo que muy pocos encuentran: la diferencia entre el silencio de Dios y el silencio propio, y lo que esa diferencia cambia en todo. Déjame describirte algo que probablemente conoces muy bien. Llevas tiempo orando, no de manera perfecta, de manera real. Llegas al momento de la oración con las preguntas que no resuelves, y el cansancio que no se va, y oras. Pero en algún momento de ese proceso, empezaste a notar algo que no estás seguro de cómo interpretar. El cielo no responde de la manera que respondía antes. No hay una voz audible, eso ya lo sabes, pero había algo más sutil, una sensación de que la oración llegaba a algún lado, una certeza difusa, pero real de que no estabas hablando solo, y eso, poco a poco, fue desapareciendo. Y ahora llegas al momento de la oración, y hay algo que se siente diferente, más hueco, más automático, como hablar hacia una pared que antes era una puerta. Sé que no es fácil hablar de esto, y aquí viene la parte más difícil, y la parte que más cuesta admitir. Incluso en privado, no sabes si el problema es de Dios o es tuyo, porque hay dos posibilidades. La primera ya la exploramos antes: el silencio de Dios, que es real, que tiene historia y nombre, y que no significa abandono. Pero hay una segunda posibilidad que la mayoría no se permite examinar porque duele de una manera diferente. ¿Y si fui yo quien se fue alejando? No de golpe, no con una decisión consciente, sino despacio, con la vida que siguió y que fue consumiendo el espacio interior, con las heridas que no sanaron y que construyeron muros, con la rutina que convirtió lo sagrado en hábito y el hábito en automatismo, con el cansancio que hizo que la oración fuera lo último del día en lugar de lo primero del corazón. Muchos cargan esto en silencio por años, y hay algo particularmente doloroso en esta segunda posibilidad, porque si el silencio es de Dios, entonces la solución está en su mano. Pero si el silencio soy yo, si fui yo quien construyó la distancia, que entonces tengo que mirar hacia adentro. Y eso, para muchas personas de más de 35 años, que llevan décadas caminando, es la mirada más difícil de todas. No estás perdiendo la fe, estás cansado, y cansado de una manera específica. Cansado de no saber dónde está la pared que se levantó entre tú y Dios, ni de qué lado la levantaste. Hoy vamos a ir ahí, no para condenarte, para darte la herramienta que necesitas para entender de verdad qué tipo de silencio estás viviendo. Y lo que descubras, sin importar cuál sea la respuesta, va a cambiarte algo por dentro. Quédate, porque la honestidad que está por llegar es exactamente el tipo que libera. Quiero llevarte a una escena específica, no una escena abstracta, una escena con nombre, con geografía, con temperaturas, porque lo que voy a contarte tiene que aterrizar en el cuerpo antes de que sirva de algo. El profeta Elías está debajo de un árbol en el desierto. No llegó ahí de vacaciones, llegó huyendo. Llegó después de uno de los momentos de mayor fervor espiritual de toda su historia, el enfrentamiento en el Monte Carmelo, el fuego que descendió del cielo, la victoria sobrenatural que todos vieron con sus propios ojos. Y después de todo eso, después del fervor más intenso que se puede imaginar, Elías cayó en un colapso total, se sentó debajo del árbol y pidió morirse. Que se lleve mi vida, ya es suficiente. ¿Sabes qué es lo extraordinario de ese momento? Que Elías no llegó al desierto desde la derrota, llegó desde el triunfo. El agotamiento espiritual más profundo de su vida llegó justo después de la experiencia espiritual más alta de su vida. El vacío llegó después del fuego, la sequía llegó después de la lluvia más intensa. Eso es algo que muy pocos hablan con honestidad, que el vacío puede llegar después del fervor, que no es la debilidad la que produce el colapso, sino a veces la misma intensidad del camino, que puedes haber tenido experiencias espirituales genuinas y poderosas,
y aún así llegar a un punto de agotamiento tan profundo, que ya no sabes si Dios sigue ahí, ni si tú mismo sigues siendo la misma persona que experimentó aquello. Y Dios, ante ese colapso, no predicó, no confrontó, no llegó con una lista de cosas que Elías debería hacer para recuperarse espiritualmente. Envió un ángel que le tocó, y le dijo simplemente, levántate y come 2 veces, porque el camino es demasiado largo para ti. Elías comió, durmió, y luego caminó 40 días, hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios. Y ahí, en ese monte, en la cueva donde Elías se había refugiado, ocurrió algo que cambia completamente la manera de entender el silencio de Dios. Hubo viento, un viento tan fuerte que quebraba las peñas y destrozaba los montes. Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo terremoto. Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego. Dios no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12, en el hebreo original. Esta frase tiene una densidad extraordinaria. La traducción literal sería algo como una voz de quietud delgada, o incluso el sonido del silencio más finísimo que existe. Es la imagen del sonido más suave y melleneble, el que solo se escucha cuando todo lo demás ya cayó completamente, y el alma está disponible para escuchar en ese registro cas y imperceptible. Respira, despacio, deja que esto aterrice antes de seguir, porque hay algo crucial en lo que ocurre al final del texto. Cuando Elías escucha ese sonido, hace algo que vale la pena notar con cuidado. Se cubre el rostro con su manto y sale a la entrada de la cueva. Sale. Después del viento que quebraba las peñas, Elías no salió de la cueva. Después del terremoto, no salió. Después del fuego, tampoco salió. Pero ante el sonido del silencio más delgado, ante lo más suave, lo más imperceptible, lo que podría haber pasado completamente desapercibido, Elías lo reconoció con precisión y respondió: ¿qué significa eso? Que Elías había aprendido en el camino de 40 días, y en la quietud de esa cueva, a reconocer el registro en que Dios hablaba, no en los grandes eventos, no en las señales espectaculares que sacuden el paisaje, en el susurro, en la quietud, en lo que solo se escucha cuando el alma está lo suficientemente quieta y disponible para distinguir algo tan sutil como una voz de silencio finísimo. Y ahora necesito que conectes esto con lo que te estabas preguntando antes de llegar aquí. Si Dios habla en el susurro, en el silbo apacible y delicado, entonces la condición para escuchar no es la intensidad espiritual, es la quietud interior. Y esa quietud no se logra con más esfuerzo, con más horas de oración forzada, con más disciplina impuesta desde afuera. Se logra con menos ruido, con la honestidad real de preguntarse qué es exactamente lo que está ocupando el espacio de antes se escuchaba algo vivo. ¿Y cuál es el ruido que impide escuchar el susurro? Puede ser la herida que nunca procesaste del todo y que vive como un zumbido constante de fondo, siempre ahí, siempre ocupando frecuencia. La herida de lo que alguien hizo y que se quedó sin resolver. La herida de lo que Dios no hizo y que esperabas que hiciera. La herida de lo que la vida costó y que nadie reconoció suficientemente. Puede ser el enojo, a veces con Dios mismo, que nunca dijiste con palabras pero que está ahí, actuando. El enojo que se disfrazó de indiferencia, que se convirtió en distancia gradual, que funciona como una pared construida bloque a bloque sin que nadie la anunciara. Hasta que un día, está completamente ahí, y ya no recuerdas exactamente cuándo empezó. Puede ser la vergüenza acumulada, que hace que la oración se sienta como comparecer ante un tribunal en lugar de sentarse con alguien que te conoce completo, y que ya sabe todo lo que vas a traer antes de que llegues con ello. Puede ser la distracción sistemática que convirtió la vida interior en algo que visitas cuando ya no hay otra opción, cuando el dolor es tan fuerte que no queda alternativa. Pero en los días normales, en los días donde hay cosas que hacer, y problemas que resolver y pantallas que revisar, quedó desplazada completamente al fondo. Puede ser el cansancio crónico de haber cargado tanto durante tanto tiempo, que ya no tienes reservas internas para la quietud, que cuando por fin tienes un momento de silencio, en lugar de usarlo para escuchar, lo usas para recuperar el aliento. Y así la vida espiritual se convierte en algo que siempre viene después y después del trabajo, después de los hijos, después de las cuentas, después del agotamiento, y el susurro sigue ahí esperando pacientemente.
pero no hay un momento de quietud suficiente para recibirlo. Puede ser también la creencia más silenciosa de todas, la de que Dios no habla en lo pequeño, que solo lo reconocerás si llega con señales grandes, con eventos inequívocamente sobrenaturales, con la certeza absoluta que no deja lugar para la duda. Y mientras esperas eso, el susurro pasa a tu lado todos los días y no lo reconoces, no porque no esté, sino porque aprendiste a esperar algo diferente. Aquí está la distinción más importante de todo lo que hemos dicho hoy. El silencio de Dios y el silencio propio producen síntomas similares. En los dos casos, no escuchas nada reconocible, pero tienen causas completamente diferentes. El silencio de Dios es el período en que Él trabaja en capas que no producen señales perceptibles al nivel al que estás escuchando. Pero sigue ahí. Sigue hablando, en un registro diferente al que esperabas. El silencio propio es el período en que algo por tu lado del ruido, la herida, la distancia construida gradualmente, interrumpió la recepción, no el emisor, el receptor. La pregunta que necesitas llevar a la oración no es teórica, es la más personal de todas. ¿Qué tengo yo que quietar para poder escuchar lo que quizás siempre estuvo ahí? Elías necesitó 40 días de camino y la quietud de una cueva en el monte para llegar a ese nivel de disponibilidad. Tú no necesitas 40 días, necesitas esta oración. Ahora, quiero hacerte una pregunta que va directo al centro. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la oración completamente presente? No con las palabras correctas, no con la postura correcta, completamente presente, con todo lo que tienes hoy, incluyendo lo que está roto, incluyendo lo que todavía duele, incluyendo lo que no entiendes y lo que no has perdonado todavía. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste así, sin filtrar nada antes de entrar? Para muchas personas de más de 35 años, que llevan décadas caminando, la respuesta honesta es difícil de pronunciar, porque en algún punto del camino, la presencia real fue siendo reemplazada por la presencia correcta. La honestidad fue siendo reemplazada por el protocolo. La conversación fue siendo reemplazada por el ritual. Y nadie lo planeó ni lo decidió en un momento específico. Simplemente pasó, despacio, debajo de todo lo demás, sin que nadie lo anunciara. Y ahora hay una distancia, y no sabes exactamente de qué lado está la pared. Y lo que más agota, no es el silencio en sí, es la incertidumbre profunda de no saber qué lo causó. Sé que no es fácil hablar de esto, porque hay algo muy específico en este tipo de distancia que la hace diferente a otras crisis espirituales. Cuando alguien pasa por una crisis de fe, por una tragedia, una pérdida, una traición, una injusticia que no tiene respuesta, la causa es identificable. El dolor tiene nombre. La distancia tiene una dirección clara que se puede señalar. Pero este tipo de distancia, la que se construyó despacio, sin tragedia, sin un evento definitivo, no tiene esa claridad. Solo hay un espacio donde antes había algo. Y la pregunta que más duele es, ¿lo perdí? ¿O simplemente lo fui dejando ir sin darme cuenta? Muchos cargan esto en silencio por años. Déjame darte algo concreto para evaluar, no como lista de fallos, como brújula de orientación honesta. Si el silencio que estás viviendo es de Dios, hay una sensación característica que suele acompañarlo. Es un silencio que tiene peso, que tiene presencia, aunque no tenga sonido. Es el silencio de alguien que sigue ahí aunque no hable. Puedes estar en el silencio pero con una certeza difusa de que hay algo del otro lado. Hay una diferencia de él. Vacío absoluto y el silencio lleno, y en el fondo del alma la mayoría puede distinguirlos cuando se quieta suficientemente para escuchar más allá del ruido. Pero si el silencio es propio, si hay algo por tu lado que fue construyendo la distancia, hay otras señales específicas. La oración se siente como monólogo completo, sin ninguna sensación de que hay alguien del otro lado. Ni siquiera en el registro más sutil. Hay una resistencia interior antes de orar. No solo cansancio, sino algo más parecido al conflicto. A no querer llegar a ciertos lugares internos. Hay cosas que evitas traer, que no pones sobre la mesa, que dejarías fuera de la conversación con Dios si pudieras. Y hay una sensación de que si Dios respondiera directamente a lo que hay por dentro, la respuesta sería incómoda de escuchar. ¿Alguna de esas señales resuena de verdad? La pregunta no es un diagnóstico para condenarte. Es una invitación a la honestidad más útil que puedes tener en este momento. Porque hay algo que necesito que entiendas claramente. Porque cambia todo. El camino de regreso, sea cual sea el tipo de silencio que estás viviendo,
No empieza con más disciplina espiritual. No empieza con más horas de oración o más esfuerzo, o una resolución renovada de ser más constante. Empieza con una sola cosa: la honestidad de decir lo que hay realmente, sin adornos, sin la versión presentable, contraer exactamente lo que está: la herida, el enojo, la distancia, la vergüenza, el cansancio, la duda profunda, de ponerlo frente a alguien que ya lo sabe todo pero espera que tú lo traigas voluntariamente. Porque la diferencia de confesar y ser descubierto no es lo que Dios sabe, es lo que tú decides hacer con lo que tú mismo ya sabes. Elías llegó a la cueva con todo lo que tenía en ese momento: el agotamiento, el miedo, la sensación de fracaso total, la convicción de que era el único que quedaba y que había fallado. No llegó con la versión arreglada ni con las palabras teológicamente correctas. Llegó tal como estaba, y Dios habló ahí, en ese contexto específico, sin exigirle que se presentara diferente antes de ser atendido. Ese mismo espacio sigue disponible para ti hoy. No cuando estés mejor, no cuando tengas más claridad sobre lo que pasó, no cuando hayas resuelto las preguntas sin respuesta. Ahora mismo, exactamente como estás. Llegó el momento, no de orar bien, de llegar como estás, con lo que tienes, con lo que hay por dentro en este momento, sin filtrar nada antes de presentarte. Señor, llego hoy con una pregunta que me ha costado mucho hacerme a mí mismo. No sé si el silencio que siento es tuyo o es mío. No sé si eres tú quien está callado o si fui yo quien, sin darme cuenta, fue cerrando las ventanas una a una hasta que el cuarto quedó oscuro. Y no saber eso, Señor, ha sido una de las cargas más pesadas de este tiempo, porque es más fácil culpar la distancia a algo externo que mirar adentro y preguntarse cuánto construí yo mismo, sin que nadie me obligara a hacerlo. Pero hoy llego con esa pregunta honesta, no con la respuesta, con la pregunta. Y eso ya es algo que no había hecho en mucho tiempo. Señor, te traigo la herida que no procesé, la que vive debajo de todo como un zumbido constante que no se va, siempre ahí, siempre ocupando la frecuencia que necesitaba para escuchar algo más sutil. La herida de lo que alguien hizo y que se quedó sin resolver. La herida de lo que tú no hiciste y que yo esperaba que hicieras a la oración sin respuesta, en el momento exacto en que más la necesitaba. La herida de lo que la vida costó y que nadie reconoció suficientemente. Esa herida generó ruido, y ese ruido hizo más difícil escuchar el susurro. Hoy la traigo, no porque la haya resuelto, porque reconozco que estaba ahí ocupando espacio que no debía ocupar solo. Señor, te traigo el enojo, el que nunca dije con palabras porque no sabía si me daba permiso para tenerlo. El enojo contigo. A veces, el enojo de orar y no obtener respuesta cuando más la necesitaba. El enojo de haber sido fiel durante años y sentir que el cielo guardaba silencio exactamente en los momentos en que más necesitaba escucharlo hablar. El enojo de ver que otros parecían tener acceso a respuestas que a mí no llegaban, sin entender por qué a ellos sí y a mí no. Ese enojo se disfrazó de indiferencia, se convirtió en distancia, se fue haciendo pared bloque a bloque, sin que nadie anunciara. Hoy lo traigo tal como es, sin embellecer, sin disculparme por tenerlo, porque lo que no se nombra delante de ti no se puede entregar. Señor, te traigo la vergüenza de llevar años caminando y llegar a este punto, la vergüenza de que la oración se haya convertido en algo que hago por inercia más que por encuentro real, la vergüenza de que, si soy completamente honesto, en algún momento dejé de estar completamente presente cuando oraba de verdad presente, con todo lo que hay. Esa vergüenza la pongo delante de ti hoy, no como condena, como honestidad, porque tú no necesitas que yo llegue sin vergüenza, necesitas que llegue, y eso ya es suficiente para empezar algo nuevo. Señor, te traigo el cansancio de haber mantenido la forma sin tener siempre el fondo, los años de llegar a la oración con las palabras correctas pero sin todo lo que hay por dentro, de ser el que estaba bien porque eso era lo que el rol requería, de cargar durante mucho tiempo sin que nadie preguntara cuánto pesaba. Ese cansancio tiene capas, y hoy las traigo todas, sin seleccionar las más presentables. Señor, te traigo también la distracción que fue desplazando tu lugar, la vida que fue ocupando el espacio interior sin que yo le diera permiso explícito, el ruido constante de tener que funcionar, la distracción que convirtió la vida espiritual en algo que visito cuando ya no hay otra opción, en lugar de algo que habita
en el centro de todo lo demás. Ese desplazamiento también lo traigo, no para condenarme, para reconocer que también fue ruido que interrumpió la recepción del susurro. Señor, te traigo la creencia que quiero que desafíes hoy, la creencia de que si no hablas con señales grandes, con la certeza que no deja lugar para la duda, entonces no estás hablando. Quiero aprender lo que aprendió Elías. Quiero aprender a reconocer el silbo apacible y delicado. Quiero estar, Lord, suficientemente quieto como para escuchar en el registro más sutil, en el que se necesita quietud interior real para distinguir algo tan delgado como una voz de silencio finísimo. Ayúdame a bajar el ruido, no con un esfuerzo que yo no tengo, con la gracia que viene de tu lado, que llega precisamente cuando ya no me quedan fuerzas propias. Señor, ahora recibo la posibilidad de que hayas estado hablando todo este tiempo en el registro que yo no estaba escuchando, que el susurro siguió llegando, aunque yo estuviera demasiado ocupado, demasiado herido, demasiado cansado para recibirlo. Recibo la verdad de que no tienes que abandonarme para que yo no te escuche, que la distancia puede ser miel construida por mi lado sin que eso sea condena permanente, sin que eso sea el fin de la historia. Recibo la certeza de que el camino de regreso no empieza con más disciplina, empieza con esta honestidad, con lo que acabo de traer, con las manos abiertas que ya no están vacías, sino llenas de todo lo que finalmente puse ahí para dártelo. Dios no se fue. Dios no te ha olvidado. Dios está conmigo, aunque no lo haya sentido con claridad, aunque el silencio haya sido largo. Señor, declaro quién soy, no lo que siento en este momento, no el historial de estos meses, no la distancia que hay o que hubo. Soy alguien a quien tú conoces completo y que elegiste de todas formas. Soy alguien sobre quien hay un susurro constante que no depende de que yo lo escuche. Tras seguir siendo real, renueva en mí la disponibilidad para escuchar. Ayúdame a volver a estar presente en la oración y completamente presente. No solo formalmente, dame la quietud que Elías encontró en esa cueva, no el colapso que lo llevó ahí, la quietud que encontró dentro de ella. Y cuando el susurro llegue en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que podría pasar completamente desapercibido, que lo reconozca, que sepa salir de la cueva a recibirlo, en el nombre de Jesús, que nunca dejó de hablar aunque los suyos no siempre supieron escuchar. Amén. El susurro ya está ahí. La pregunta con la que llegaste sigue siendo tuya. No desapareció con la oración. Y eso está bien, porque lo que cambió no es la pregunta, es tu disposición para llegar a ella con honestidad. Y eso, a veces, es exactamente lo que hace que el susurro pueda finalmente ser escuchado. Dios no necesita que tengas la respuesta resuelta antes de acercarte. Necesita que llegues, que hagas silencio, que dejes de esperar el viento o el terremoto o el fuego, y que estés disponible para lo que viene después, el silbo apacible, delicado, que siempre estuvo ahí. No estás perdiendo la fe, estás aprendiéndola en un nivel más profundo, y ese nivel es el que sostiene cuando todo lo superficial falla. Mañana hablamos de la fe que sobrevive en la oscuridad, y la fe que no depende del sentimiento para existir. Antes de irte, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que estás sintiendo ahora mismo. Una sola palabra. Tu palabra puede tocar otra alma que hoy necesita saber que no está sola en esto.